Hola a todos, bienvenidos de vuelta a esta serie de charlas hablando de matemáticas. El semestre pasado lo suspendimos debido a la gran cantidad de actividades que hubo durante el semestre en la facultad y en el instituto, el Congreso Nacional, etc. Aquí estamos de vuelta. Nuestro primer conferencista es Omar Antolín. Él trabaja en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Hizo su licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias también de la UNAM, su maestría en la Universidad de Toronto, su doctorado en Harvard y un postdoctorado con nuestro querido colega Alejandro Adem en la Universidad de Vancouver, bueno, British Columbia en Vancouver. Y hoy nos va a hablar sobre ese título que está ahí. Muchas gracias. Gracias, Javier. Sí, entonces el título de la plática es esta pregunta. ¿Se puede dividir un cuadrado en un número impar de triángulos de la misma área? Empecemos por eso. Esto es lo que se llama el teorema de Monsky. La historia que es que en el 65, Richmond, en la Universidad de Texas, quería poner esta pregunta en un examen en la maestría y no le salió. Y no supo contestar la pregunta. Entonces la planteó como problema en el American Mathematical Monthly y 5 años después, Paul Monsky lo resolvió y publicó un artículo sobre eso. Y entonces hoy les voy a contar cómo se prueba que no se puede dividir un cuadrado en un número impar de triángulos de la misma área. Pero antes, veamos rápido que si estamos hablando de un número par de triángulos de la misma área, es un problema muy fácil, ¿no? Si quiero dividirlo en 6, por ejemplo, en cualquier número par. Si lo quiero dividir en 6, por ejemplo, parto entonces en 3 rectángulos iguales al cuadrado y luego cada rectángulo lo divido a la mitad, ¿no? Esto lo puedo hacer con cualquier número par. Si lo quiero dividir en 2 partes, primero lo parto en k rectángulos y luego cada uno de los k rectángulos a la mitad. Otra cosa que no es muy difícil observar, digo, ahorita ustedes ya saben que no se puede con un número impar, pero no hay manera de dividirlo en un número impar de cuadrados de la misma área, no importa cuál sea el número impar. Sí. Pero bueno, acuérdense de hace 5 minutos cuando todavía no sabían si la respuesta era sí o no. Podría uno preguntarse, bueno, ¿qué puedo decir acerca del conjunto de números impares, tales que sí es posible dividir el cuadrado en esa cantidad de triángulos de igual área? Digo, sabemos que ese conjunto de números impares es vacío, pero imagínense que todavía no saben que es vacío. Una cosa fácil de hacer es probar que si se puede con n, se puede con n más 2. Y eso es fácil. Simplemente agréguenle un rectángulo y dividan ese a la mitad. Si el lado del cuadrado es 1, aquí este lado lo ponen de altura 1 entre n para que, perdón, 1 entre 2n, no, ¿qué? La longitud que sea necesaria para que cada uno de estos triángulos tenga área 1 entre n. Podrían objetar que lo que dibujé aquí es un rectángulo, no un cuadrado, ¿no? Pero eso es fácil de arreglar. La transformación lineal que multiplica la coordenada x por un número y la coordenada y por otro número, pongan esto en el plano cartesiano, esta multiplica todas las por un factor de lambda por mu. ¿No? Entonces, este problema de si pueden dividir un cuadrado en triángulos de igual área es equivalente a preguntarse si pueden dividir un rectángulo en triángulos de igual área, y no importa la forma del rectángulo. Es la misma pregunta para todos los rectángulos, porque todos los rectángulos se pueden transformar unos en otros con una transformación de este estilo.
Y si las áreas de los triángulos son iguales antes de la transformación, son iguales después de la transformación, porque todas las áreas se multiplican por el mismo factor, ¿no? Entonces, bueno, si fuera posible dividirlo en 3 triángulos de la misma área, sería posible en 5, sería posible en 7, etc. Y creo que esas observaciones son lo que se sabía acerca del problema en el momento en que se publicó como problema en el Monthly, en el 65. Pero bueno, vamos ahora a probar que no hay manera de dividirlo en un número impar de triángulos. Y eso se va a hacer pintando todos los puntos del plano. Bueno, primero déjenme decidir que el cuadrado que quiero dividir es el cuadrado unitario en el estándar, en el plano cartesiano. Entonces, lo que vamos a hacer primero es pintar todos los puntos del plano, en particular todos los vértices de los triángulos, con uno de 3 colores. Y les voy a explicar cómo escoger los colores. Eso tiene que ver la idea va a ser fijarnos en la máxima potencia de 2 que divide a las coordenadas de cada punto. Y eso tiene sentido si están hablando de coordenadas enteras. Incluso tiene sentido si están hablando de coordenadas racionales, y después les digo qué hacer cuando las coordenadas no son racionales. Pero piensen por lo pronto en los racionales. Cuando ustedes tienen una fracción, hay una potencia de 2 que pueden factorizar de la fracción para que quede una potencia de 2 con exponente entero, posiblemente negativo, por una fracción donde tanto numerador como denominador son impares, ¿no? Entonces puedo escribir A como 2 a la alfa por R, B como 2 a la beta por S, con R y S impares. Y entonces el exponente de 2 que corresponde a esta fracción es alfa menos beta, ¿no? Entonces, a eso le voy a llamar la evaluación 2ádica de la fracción. Y este es un ejemplo de lo que se llama una evaluación en un campo. En general, eso es una función que a todos los elementos del campo, excepto el 0, le asocia. En la teoría más general, todo esto se desarrolla con grupos ordenados aquí. Déjenme no ser tan sofisticado y le asociamos un número real. Aquí a los racionales, de hecho, les estoy asociando siempre enteros, ¿no? Y cumple estas condiciones que son fáciles de verificar para esta por la definición. La evaluación de un producto es la suma de las evaluaciones, y la evaluación de una suma es mayor o igual que el mínimo de las evaluaciones de los dos sumandos. Muchas veces es útil extender esto para poder tomar la evaluación de cualquier elemento del campo. Y en ese caso, al 0, decimos que su evaluación es infinito. Que tiene sentido también si están pensando en cuántos 2 pueden factorizar. El 0 es divisible por potencias arbitrariamente grandes de 2, entonces la máxima es infinito, ¿no? Estas condiciones son fáciles de verificar para la evaluación 2ádica en los racionales, ¿no? O cualquier primo pueden hacer lo mismo, pueden tomar la evaluación p-ádica de los racionales de la misma manera, y estas condiciones son fáciles de verificar. La idea de aquí, por ejemplo, ¿por qué la evaluación de esto es al menos el mínimo de estas dos? O sea, la idea es que X le puedo sacar ese número de factores 2, ¿no? Y lo que queda es una fracción donde el numerador y el denominador son impares. Donde estos son impares, análogamente Y, le puedo sacar este número de factores y queda un producto así donde todos estos son impares, ¿no? Y entonces, cuando hago X más Y, puedo
factorizar el mínimo de estas dos. Y lo que queda cuando suman las fracciones van a quedar puros números impares, ¿no? Entonces, digo, el denominador queda impar. Déjenme. Sí, o sea, a ver, sin pérdida de generalidad, digamos que este mínimo es la evaluación de X. En ese caso, en el X ya no tengo más potencias de 2 y con Y tengo una cantidad no negativa de potencias de 2. ¿No? Cuando suman estas fracciones, el denominador de la nueva fracción es X2 por Y2, que es impar. Entonces, o estos son todos los 12 que podías factorizar, o si acaso esto era 0, pueden sacar más del numerador, pero del numerador ya no salen más. ¿Sí? Eso verifica esta desigualdad. Fácil. Entonces nada más voy a probar esta. Bueno, esto es una evaluación en un campo y vamos a usarla para decir de qué colores pintar los puntos en el plano. Y ahorita solo la tengo definida en los racionales, entonces de entrada solo les estoy diciendo cómo colorear los puntos de coordenadas racionales. Voy a pintar de azul los que tienen valuación positiva. De rojo los que la evaluación de X es negativa o 0 y además es la más chica de las dos. Y de verde, entonces aquí estoy, en lo rojo estoy incluyendo este borde y este borde. Y el otro borde lo incluyo en lo verde. Entonces de verde voy a pintar los puntos donde la evaluación de Y es negativa o 0 y esa evaluación de Y es la más chica de las dos. ¿Sí? Entonces, que tenga ambas coordenadas racionales queda pintado de uno de 3 colores según esta regla. ¿Sí? Ok. Ahora, la idea es que vamos a estudiar cómo son los triángulos que tienen un vértice de cada color para llegar a una contradicción suponiendo que sí se pudiera dividir el cuadrado en un número impar de triángulos de la misma área. Pero pues para eso voy a tener que tener pintado los vértices de los triángulos sin importar si sus coordenadas son racionales o no. Entonces déjenme decir un poco acerca de eso. Resulta que podemos extender esta evaluación que inicialmente definí solo en los racionales. La podemos extender a todos los reales. Y la podemos extender de manera que sigan cumpliendo estas dos condiciones. Y que siga siendo cierto que el único número cuya evaluación es infinito es el 0. Esto no es del todo obvio. Y no voy a probar en detalle que esa extensión es posible. Es un resultado más o menos estándar de la teoría de evaluaciones en teoría de números. Déjenme decir un poquito acerca de cómo lo podemos hacer. Primero, no va a sonar que estoy llegando a los reales, pero de repente van a aparecer. Una evaluación, como esta que tenemos en los racionales, se puede convertir en una definición de valor absoluto. Dada esta evaluación, podemos definir el valor absoluto
como E a la menos la evaluación. Y eso tiene el efecto de que la primer condición que cumplen las evaluaciones se vuelve que el valor absoluto es multiplicativo. Y pueden verificar que la segunda condición les dice una desigualdad que es más fuerte que la desigualdad del triángulo. ¿No? Entonces, esto en particular implica la evaluación, la desigualdad del triángulo. Entonces, esta es una manera de definir un valor absoluto dada una evaluación. Y ya que tienen un valor absoluto, lo pueden usar para definir una métrica, tomando el valor absoluto de la diferencia. ¿No? Y así como pueden construir los reales a partir de los racionales completando con respecto a la métrica, pueden completar los racionales con respecto a esta métrica. Este valor absoluto usualmente se llama el valor absoluto dosádico. Y le ponemos 1 como subíndice. Y entonces, si completamos este espacio con respecto a esta métrica, obtenemos lo que se llaman el campo de los números dosádicos, ¿no? Entonces, si no se acuerdan de cómo se completa un espacio métrico, no es muy importante. Si lo han visto alguna vez, lo que es suficiente para que recuerden cómo se hace. Esto lo definen como el conjunto de sucesiones de Cauchy en los racionales con respecto a esta métrica, módulo una relación de equivalencia que dice que dos sucesiones de Cauchy son equivalentes si la distancia entre los miembros correspondientes tiende a 0, ¿no? Y luego pueden extender en estas sucesiones coordenada a coordenada las operaciones de campo y obtienen un nuevo campo. Y la métrica les induce una métrica aquí que restringida a los racionales coincide con la que tenían antes, ¿no? Y luego pueden deshacer y obtener una evaluación en los números dosádicos que extiende la evaluación dosádica en los racionales. Ahora, el siguiente paso es tomar la cerradura algebraica de esto. Y la evaluación se puede extender, o el valor absoluto es equivalente. El valor absoluto se puede extender de Q2 a la cerradura algebraica de Q2. Ese paso es un poco técnico y no voy a dar los detalles. La fórmula no es difícil, de hecho, lo que es un poco complicado es probar que sigue siendo un valor absoluto que cumple esta propiedad. O sea, incluso, y no porque esta sea más fuerte que la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo también es difícil de demostrar para la definición que voy a dar. Lo que pueden hacer es, si toman un elemento de la cerradura algebraica, pues entonces es algebraico sobre los números dosádicos, y eso quiere decir que satisface un polinomio que puedo tomar de grado mínimo con coeficientes en QP, en Q2. Estoy acostumbrado a decir QP. Aquí estos ahí son ciertos coeficientes que son números dosádicos. ¿Ok? Y entonces, pues necesitamos definir para este número algebraico cuál es su norma dosádica. Y la definición es que toman la de A0 a la 1 entre N. Entonces, es fácil dar la extensión. Lo que no es tan fácil es demostrar que esto define un valor absoluto. ¿Ok? Y eso no lo voy a hacer. Pero bueno, el resultado de eso es que se puede extender la ecuación hasta la cerradura algebraica de los números dosádicos. Y ahí ya terminamos. Hay un milagro. La cerradura algebraica de los números dosádicos es isomorfo a los complejos como campo.
Esto es menos raro de lo que parece. Lo que hace especial a los números dosádicos es la métrica que tienen, la topología que tienen. Como estructura algebraica, los campos algebraicamente cerrados no son muy variados. Si tienen dos campos algebraicamente cerrados de la misma característica y del mismo, el mismo grado de trascendencia, con el mismo número de trascendentes algebraicamente independientes, entonces automáticamente son isomorfos. ¿Sí? Entonces estos son isomorfos porque ambos son campos algebraicamente cerrados. Son característica 0 simplemente quiere decir que si empiezan con el 1 en el campo y lo suman consigo mismo cualquier número de veces, nunca obtienen 0. Ambos son de característica y ambos contienen un conjunto de elementos que son trascendentes de cardinalidad, la cardinalidad del continuo. Y un conjunto maximal de trascendentes, que son algebraicamente independientes y maximal con respecto a esa propiedad. Ambos son de grado de trascendencia. Dos a la Aleph 0. ¿Ok? Entonces, eso los hace isomorfos como campos. Y entonces ya tenemos una evaluación definida en los complejos. Y ya hasta me pasé, la quería solo en los reales, ¿no? La restringen a los reales. Bueno, ok. Si toda esta álgebra para extender de los racionales a los reales no les resulta familiar, pueden ignorar todo esto y simplemente creerme que la evaluación dosádica, definida en los racionales de una manera muy simple, contando potencias de 2, se puede extender a todos los reales. Sigue cumpliendo estas dos condiciones. ¿Hay una fórmula? No hay una fórmula. Esta es una fórmula aquí. No hay fórmulas para este isomorfismo. Entonces, de este método de construcción no puedes obtener una fórmula. Yo creo que no se puede obtener de ninguna otra manera tampoco. No sé de un teorema que va en la dirección de probar que no hay fórmulas, pero debe haber, en teoría de modelos debe haber. O sea, este isomorfismo no se puede construir sin el axioma de elección y eso ya es indicación de que no debería uno esperar fórmulas. Sí, no creo que haya. Y probablemente se puede decir algo riguroso en la dirección de que no hay tal tipo de fórmula o algo así. Ok. Bueno, entonces, usando V para denotar esta evaluación ya extendida a todo R, lo de arriba define una coloración de todos los puntos del plano. ¿No? Ok. Ahora vamos a ver propiedades de esa coloración. Primero déjenme decir propiedades básicas de la evaluación que se me olvidó mencionar antes. De la primera condición que dice que la evaluación de un producto es la suma de las evaluaciones, deduce uno que la evaluación de uno tiene que ser 0. Para este en particular que tenemos, sabíamos eso porque extiende la de los números, la de los racionales, la dosádica, donde podemos calcular eso. Pero menciono esto más para que vean que es cierto para cualquier evaluación sin importar de dónde la hayan obtenido. Menos 1 por menos 1 también da 1, entonces uno concluye, como este es 0, que también este es 0, ¿no? Entonces, la evaluación es totalmente insensible al signo, porque esto es la evaluación de menos 1 por la evaluación de x. Sí. La explicación de por qué es cierto esto. ¿Qué más? La principal propiedad que necesito es que si las evaluaciones de x y y son distintas, entonces la igualdad de esa de abajo se convierte en igualdad.
para la evaluación prosádica en los racionales, lo pueden ver directamente de esa expresión. Cuando son distintas, esa evaluación de y menos evaluación de x es un entero positivo, ahí arriba, y entonces el numerador, cuando suman las dos fracciones, es impar, porque les queda x1, y2 más algo par. Pero esto es cierto para una evaluación cualquiera. Supongan que x es el que tiene la evaluación más pequeña. Entonces, en este caso, bueno, ya saben que la evaluación de x más y es mayor o igual que el mínimo de las dos, que es b de x. Sabemos por la condición de... pero también podemos escribir x como x más y menos y. Y usando de nuevo esa condición obtienen la otra desigualdad. Entonces, cuando las evaluaciones son distintas, la evaluación de la suma es igual al mínimo de las dos. Ok. Y entonces ahora déjenme enunciar un par de propiedades de esta exploración. Primero, es invariante bajo traslación por vectores azules. Lo que quiero decir con eso es que si tienen un punto rojo y tienen un punto azul, entonces la diferencia, esto no era tan buena idea como la diferencia es automáticamente roja. ¿Ok? Y lo mismo si trasladan un verde por un azul. Lo voy a probar nada más en este caso. Entonces, ya veo blanco el vector rojo. Digamos que tienen sus dos vectores en coordenadas así. Que este sea azul, lo que me dice es que las evaluaciones de U y B son positivas. U y B no son buenos nombres, ¿verdad? W y Z. Estas son positivas. Y lo que esto me dice es que la evaluación de X es negativa o cero y es más pequeña que la de Y. Y lo que quisiéramos probar es que la diferencia tiene las mismas propiedades. Entonces necesitamos probar que la evaluación de X menos W es menor o igual que cero. Y necesitamos probar que la evaluación de X menos W es menor o igual que la de Y menos Z. ¿No? Ahora, fíjense que la evaluación de X es menor o igual que 0 y la de W es estrictamente positiva. Entonces, de estas dos evaluaciones son distintas y el mínimo es la evaluación de X. Entonces, por la propiedad que dijimos allá, esta evaluación de hecho es la de X. Y la de X que era menor o igual que 0. Entonces, esto sí es cierto. Y esta que queremos probar la podemos simplificar un poco porque sabemos que esto es la evaluación de X. ¿No? Es la evaluación de Y menos Z. Para evaluarla, pues es más fácil si sabemos cuál de las de Y y Z es el mínimo. Y estas desigualdades no nos dicen cuál es el mínimo. Entonces, pues hagamos los dos casos. Si el mínimo es la de Y, entonces esta evaluación de Y menos Z es igual, es mayor o igual que la evaluación de Y, que ya sabíamos que era mayor o igual que la evaluación de X, que es lo que queremos probar aquí. Entonces, en ese caso ya habríamos terminado. Y si la evaluación de Y es estrictamente mayor que la evaluación de Z, entonces esta evaluación de Y menos Z pues es igual a la evaluación de Z. Ahora sí puedo decir igual, porque son distintas. Y la evaluación de Z que es mayor que 0, y entonces sí es mayor o igual que la de X como queríamos. ¿No? Entonces pueden trasladar por vectores azules y no cambia el color real. Solo lo probé para el rojo, pero es cierto para los tres colores y las pruebas son todas parecidas. El caso más fácil es azul menos azul. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí, ahí viene la propiedad importante de esta coloración que es por la que la vamos a usar. Si tengo
un triángulo con un vértice de color, entonces su evaluación es cuando mucho menos 1. Entonces, la evaluación del área de un triángulo con un vértice azul, un vértice rojo y un vértice verde es menor o igual que menos 1. ¿Ok? Entonces, puedo empezar trasladando por el vector azul. Aquí obtendría 0, aquí obtendría R menos A, aquí obtendría B menos A. Y el área es la misma, ¿no? Y bueno, esto sabemos que es rojo y esto es verde, ¿no? Entonces, solo me tengo que preocupar por un triángulo con un vértice en el origen. Fíjense que el mero origen es azul, no se nota en mi dibujo allá arriba, pero la evaluación del 0 es infinito. Entonces, 0, 0 tiene ambas evaluaciones positivas, muy, muy positivas. Entonces, tiene aquí su punto rojo, digamos con coordenadas x, y, su punto azul con coordenadas v, y quiero calcular la evaluación del área de ese triángulo. Bueno, el área es un medio del valor absoluto del determinante de la matriz x, y, u, v. ¿Ok? Entonces, ¿qué desigualdad sé acerca de estas evaluaciones? Otra vez sucede. Bueno, como x, y es rojo, la evaluación de este es menor o igual que 0, y la de x es la más chica de las dos evaluaciones. Y para el punto azul, sé lo otro. La evaluación de b es menor o igual que 0, y la evaluación de b es estrictamente menor que la de u, ¿no? Entonces, este término, su evaluación es la suma de estos dos. Y este término, su evaluación es la de estos dos. Entonces, la de este es estrictamente menor que la de este. Y entonces la evaluación del área es igual a la evaluación de un medio, que es menos 1, más de estos dos tienen evaluaciones distintas y el mínimo es este. Evaluación de x, evaluación de b. Ambas de esas esta es igual a menos 1 y estas dos son menores o iguales que 0. ¿No? Ok, entonces fíjense una consecuencia trivial de este resultado de la evaluación. Si tengo un punto azul, uno rojo y uno verde, no pueden ser colineales. Si fueran colineales, esta fórmula del determinante y la evaluación de 0 es infinito, que no es menor que menos 1. ¿No? Entonces, esta es una coloración increíble. Cada uno de los tres colores es denso en todo el plano y de alguna manera conspiran para que si unes un punto verde con un punto rojo, toda la recta es de puntos verdes y rojos. No hay un solo azul sobre ella, ¿no? Construir una coloración con tres colores con esa propiedad, que hay infinitos puntos de cada color y que todas las rectas usan solo dos colores, planteado así es un problema bastante difícil. No es fácil que a uno se le ocurra esta coloración. Esta coloración tiene varias propiedades muy sorprendentes. Esa de que no hay tres puntos colineales de distinto color es una que vamos a usar. No quiere. Ok. Bueno, entonces volvamos al problema con el que habíamos empezado. Entonces, para llegar a una contradicción, sí se puede dividir en un número impar de triángulos de la misma área. 2. Eso no es un triángulo, ¿verdad? Tengo que dividir este en 3.
Digo, ahí obviamente no son de la misma área. Pero supongan que se puede dividir en un número impar de triángulos, todos de la misma área. Por lo menos si puse un número impar, ¿verdad? Son 5. Okay, ya. Bueno, entonces, fíjense en los colores asignados a los vértices de estos triángulos. Déjenme hacer este cuadrado más grande. Ok, el 0, 0 es azul, ¿no? El 1, 0, a ver, este lado tiene 0, x igual a 0, acá, okay, x igual a 1, este tiene y igual a 1, ¿no? Entonces, vamos a ver qué colores tienen los puntos sobre los lados del cuadrado primero. ¿Cuáles son los de las esquinas? El 1, 0, la evaluación de x es igual a 0. Y la de y es infinito. Entonces este es rojo. Este es verde, porque aquí la evaluación de x es infinita y la de y es 0. Y en este ambas evaluaciones son 0, que es rojo. Esos son los colores de los vértices del cuadrado, ¿no? Pero fíjense algo más. En todo este lado, x es 0, que es infinito. Entonces ahí no va a ocurrir rojo. ¿Sí? Entonces aquí no hay rojo. En todo este lado. Solo puede haber azul y verde. Análogamente, aquí, como y es 0 y la evaluación de 0 es infinito, no puedo estar en el caso verde. Entonces todo este lado no usa verde. Y así pueden ir verificando los otros. Es 1, su evaluación es 0. Entonces ahí no hay azul. Entonces en todo este lado no hay, que eso se alcance a ver. Y en todo este lado también no hay azules. ¿Ok? Y los puntos del interior del cuadrado sí pueden ser de cualquiera de los colores. Pero en la frontera del cuadrado, sobre este lado no hay verdes, sobre este lado no hay rojos y sobre estos dos lados no hay azules. ¿Ok? Bueno, entonces, y tenemos el cuadrado dividido de alguna manera en un número impar de triángulos, todos de la misma área. ¿Ok? Bueno, entonces, lo siguiente que... y cada uno de estos vértices le toca alguno de los colores. Dependiendo de esas reglas de allá. Entonces, lo que vamos a probar después es lo que se llama el lema de Sperner, que es un resultado muy importante en, no sé, topología combinatoria, digamos. Y aplicado a este caso es que alguno de los triángulos tiene vértices de los tres colores. Entonces, después enuncio y pruebo el lema de Sperner. No, mejor lo hacemos primero, perdón. Entonces, el lema de Sperner, lo que va a decir es que, lo voy a probar en este caso. Con esta coloración hay un número impar a ver, déjenme cambiar porque quiero ejemplificar algo. Hay un número impar de triángulos de la triangulación que son tricolor, que tienen un vértice de cada color. Creo que en el ejemplo que puse, este de aquí es el único que es tricolor. ¿Ok?
Y entonces, ¿cómo vamos a probar eso? La idea de la demostración es contar los segmentos que tienen un extremo azul y un extremo rojo. Entonces, lo que vamos a hacer es ir y poner, para contarlos después, recorran toda la triangulación y pongan una piedrita al lado de cada segmento que tiene un extremo azul y uno rojo, y pongan una piedrita de cada lado del segmento, de cada lado que todavía está dentro del cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un azul rojo, le pongo su piedrita. Aquí tengo un azul rojo, pongo una aquí y una acá. Una aquí y una acá. Una aquí y una acá. Y creo que esos ya son todos los azul rojos, ¿no? No, sí, aquí no dije con cuidado qué quiere decir con segmentos. Segmentos son dos puntos que son vértices de triángulos de la triangulación y que en medio no tengan ningún otro vértice. Entonces, por ejemplo, este es un lado de un triángulo de la triangulación, pero no es un segmento porque tiene adentro este otro vértice. ¿Ok? Bueno, entonces, la idea es contar estos poniéndoles piedritas aquí, pero solo ponen piedras adentro del cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los segmentos que estén en el interior del cuadrado tienen una piedra de cada lado. Entonces, esos contribuyen un número par de piedritas. ¿Sí? Y los segmentos que estén sobre el borde del cuadrado, esos contribuyen solo una piedrita, ¿no? Entonces, el número total de piedras tiene la misma paridad que el número de segmentos rojiazules en el cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí es una cantidad impar porque aquí solo hubo una. Esa es una cosa. Que el número de piedras tiene la paridad de triángulos tricolores. ¿Ok? ¿Eso por qué es? Bueno, ahí es donde vamos a usar que no puede haber tres puntos colineales de distinto color. Entonces, un triángulo tricolor como este tiene adentro un número impar de piedritas. Y un triángulo que no es tricolor tiene un número par de piedras. Eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Y eso involucra solo una cuenta de los segmentos. Si yo tengo un segmento, digo un lado de un triángulo, no es un segmento, puede tener adentro más vértices. Si tengo un lado que contiene segmentos rojo-azul, entonces sobre todo el lado solo hay rojos y azules, porque no puede haber tres colineales de distinto color. Entonces todos estos son rojos y azules. Si ambos extremos son del mismo color, como en este ejemplo, empiezo en rojo y estoy contando cuántas veces cambio de rojo a azul, pero termino. Entonces tiene que haber un número par de cambios. Entonces un segmento así contribuye un número par de segmentos. Azul-rojo. Un lado que tiene rojo y azul, igual, sobre el lado solo puede haber rojos y azules. Y si estoy contando los cambios de rojo a azul o de regreso, hay un número impar. Empiezo en rojo y termino del otro lado, en azul. Entonces, estos tienen un número impar de segmentos. Un lado involucra verde, entonces no puede tener segmento rojo-azul, porque serían tres puntos colineales de distinto color. Entonces, y fíjense en los tipos de triángulos. Los tricolores, esos tienen un lado azul-rojo. Entonces, sobre ese lado
hay un número impar de segmentos, azul-rojo. Y sobre los demás lados hay un número par. Entonces, en total, adentro del triángulo tiene piedritas. ¿Sí? Y cualquier otro tipo de triángulo, par de piedritas. Porque cualquier otro tipo de triángulo tiene un número par de lados con un extremo azul y uno rojo. ¿Ok? Entonces, el número de piedritas, por una parte, cuenta el número de segmentos rojo-azules en la frontera, porque todos los interiores vienen por pares. Pero por otra parte, los triángulos tricolores tienen un número impar de piedras adentro y todos los demás triángulos tienen un número par. Entonces también cuenta la paridad del número de triángulos tricolor. Entonces la conclusión es que el número de triángulos tricolor tiene la misma paridad que el número de segmentos rojo-azul en la frontera. Pero ¿cuántos segmentos rojo-azul hay en la frontera? Solo pueden ocurrir en este lado. Y este lado empieza en azul y termina en rojo. Entonces hay un número impar. En este ejemplo solo hay uno, pero si hubiera otros puntos en medio, podría ser cualquier otro número impar, ¿no? Entonces, ese número es impar. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, bueno, la propiedad más importante de los números impares es que no son cero. Entonces, como tenemos un número impar de triángulos tricolor, en particular tenemos al menos un triángulo tricolor. Okay. Y la evaluación de ese triángulo tricolor es cuando mucho menos 1 por el lema. Y ahí ya terminamos. Tenemos que la evaluación del área de ese triángulo tricolor es cuando mucho menos 1, pero por otra parte sabemos el área de ese triángulo. Es 1 entre el número total de triángulos. Y este es impar. Entonces la evaluación es 0. ¿No? Y esa contradicción prueba. Muchas gracias. Ahora viene un examen, a ver si ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí. Fíjate que si hubiera usado la evaluación, bueno, para empezar, no hay muchas evaluaciones sobre los racionales. El teorema de Ostrovsky dice que todos los valores absolutos sobre los racionales son o el estándar o el trivial o una de las evaluaciones p-ádicas. Entonces no hay mucho de dónde escoger. Sumando las áreas, con las puras áreas, o sea, con el valor absoluto usual no llegas a ninguna contradicción. Tienes que usar uno de los p-ádicos. Y si hubiera usado la evaluación p-ádica con p distinto de 2, en este lema no hubiera tenido desigualdad estricta con el 0. Hubiera obtenido, podría ser la misma coloración, ¿no? Y hubiera obtenido que el área es menor o igual que 0 nada más, porque la evaluación de un medio era lo que me dio el menos 1. ¿No? Y entonces aquí diría menor o igual que 0 y no sería una contradicción. Entonces, para esta prueba sí, tiene que ser 2. ¿Qué tanto fue para el teorema de Mosky? Yo creo que solo la coloración. O sea, sí, las extensiones de evaluaciones son una herramienta muy útil en teoría de números, en análisis p-ádico y otras fines. El lema de Sperner es un resultado importante en topología combinatoria y se puede usar, por ejemplo, para probar el teorema del punto fijo de Brouwer. Es como una versión puramente combinatoria del teorema del punto fijo de Brouwer, diría yo. Entonces, todo lo demás son herramientas importantes en otras áreas de la matemática. Lo único que creo que es como específico para este problema es esa coloración que es súper ingeniosa. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
¿no? Bueno, pues agradecemos nuevamente a Omar.